Buenas noches, mis queridos seguidores. Hoy, mientras espero el resultado del Euromillones, he decidido hacer un vídeo. Y os explicaré por qué. Hoy, viernes 18 de julio de 2025, a las 9:26 de la noche, para la historia. Bueno, hoy que es 18 de julio y que es un día histórico en la historia de España, pues he estado viendo, estos días pasados he estado viendo youtubers que estaban relacionados con el fin de dictadores, ¿no? Y cómo habían acabado. La semana pasada estuve viendo el fusilamiento de Ceausescu. ¿Lo recordáis? Con la caída del muro de Berlín, la reunificación de las dos Alemanias y, bueno, de alguna manera el fin del comunismo en Europa, ¿no? Y fue en ese momento Rumanía decidió que su dictador pues tenía que ser afusilado. Lo fusiló los suyos, ¿vale? No fueron otros, los mismos comunistas, ¿vale? Y estos en teoría acabaron dando paso, pues en teoría, a la democracia que hoy vive Rumanía, ¿no? También como país, pues miembro de la Unión Europea. Y hoy estaba viendo la muerte, el fusilamiento de Mussolini. Bueno, pues... Y después se ve que fue un día después del fusilamiento de Mussolini y de... Bueno, lo tiraron a la basura, como quien dicen, ¿no? Colgado de piernas, cabeza para abajo. Mm, Hitler se entera de esa situación y decide suicidarse. No dan, teniendo en cuenta que dio la siguiente orden: querer ser incinerado para que su cuerpo no sufriera el mismo escarnio que había sufrido Mussolini. Pero fijaros, y era una cosa sorprendente, es lo que explicaban como algo importante, en que las mujeres de estos tres dictadores de los que os he hablado no se salvaron. Es decir, fueron afusilados o se suicidaron con ellos. Es decir, ese... se explicaba así, ¿no? Ese amor hasta el final, con todas las consecuencias, ¿no? Bueno, mm, murieron, por lo menos, con la lealtad de una persona. Y en este caso, de la mujer, ¿no? Mussolini murió con afusilado con su querida. Hitler se suicidó, bueno, con su amante de toda la vida, ¿no? No tenía mujer. Y Ceausescu fue fusilado con su mujer. Y mi pensamiento es el siguiente: ¿qué suerte tuvo la mujer de Mussolini que Mussolini se dio a la fuga con su querida? No, se salvó. Por suerte, bueno, a lo mejor fue ese amor de Mussolini que dejó a la mujer, por lo menos, para que se salvara. Qué suerte, ¿no? Fijaos, ¿no?
Y mi pensamiento es el siguiente. ¿Por qué Hitler no se suicidó antes? ¿Por qué Mussolini no fue afusilado antes? La de gente, la de personas que se hubiesen salvado, ¿no? Bueno, siempre lo he pensado. Imaginaos que tenéis la capacidad de saber y entender que una persona al nacer será Hitler. ¿Qué haréis? El pensamiento generalizado es todavía no ha hecho nada malo. Es muy difícil saber eh, qué hacer en una situación así. Bueno, sin embargo, fijaos como hoy, 18 de julio de 2025, es un momento, es un día histórico en la historia de España porque se produjo un golpe de Estado en el que una parte del ejército de España se sublevó contra el orden establecido en ese momento. Lo que condujo, es decir, la realidad es que fue un golpe de Estado fallido, ¿no? Eh, que produjo que se produjera una guerra civil, es decir, un golpe de Estado continuo para conseguir el control del país. Yo hoy se lo explicaba en una tertulia de bar, lo explicaba, es decir, la guerra civil acabó en el momento en que Francia reconoce al gobierno de Burgos, que era el gobierno del movimiento nacional presidido por el general Franco, lo reconoce como gobierno legítimo de España. Con lo cual, pues bueno, es un reconocimiento importante. Pero fijaos que Franco, desde el inicio de la guerra, intentó por todos los medios que Francia reconociera al gobierno de Franco como el legítimo gobierno de España. Y fue en ese momento que se acaba la guerra. ¿Por qué? Porque el entonces presidente del gobierno de la República, Martínez Barrios, recibe otro golpe de Estado. Es decir, la República Española, la Segunda República Española, en el periodo de la Guerra Civil, recibió dos golpes de Estado. Uno el 18 de julio y otro, que no sé el día, pero bueno, que condujo al final de la Guerra Civil, junto con el reconocimiento del gobierno de Franco por parte de Francia, que es lo que se llama el golpe del coronel Casado, padre del actor Fernando Rey. Bueno, fijaos, pero fijaos, ¿no? Es decir, eh,
si el gobierno, si el ejército de España no se hubiese dividido en dos, la guerra civil no hubiese existido. Hubiese habido otra cosa, pero no esa guerra civil. ¿Por qué? Porque el ejército hubiese ido unido. Es decir, se produjo una guerra civil porque el ejército se dividió en dos. Los partidarios de la República y los partidarios de los golpistas. Hoy lo hablamos también. Históricamente, para España, dada la situación del momento, fue mejor la victoria de Franco y del movimiento nacional que no la de la República. ¿Y por qué? Porque fijaos, las dictaduras comunistas acabaron en Europa por allá con la caída del muro de Berlín en el año 89. Sin embargo, Franco murió 14 años antes, en el año 1975. 20 de noviembre y 9 de noviembre. Fijaos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que la dictadura en España, al estar regida por Franco, acabó con su vida, mientras las dictaduras comunistas se perpetuaban en la eternidad. Eran sucesorias o sucesivas. Cambiaban al dictador. Con lo cual hubiésemos tenido dictadura comunista hasta el año 89. Fijaos, Cuba, aún tienen una dictadura comunista. Corea del Norte, China, ¿vale? Pues bueno, desde ese punto de vista, y dada la situación del momento, del año 36-39, lo mejor que le pudo ocurrir a España fue que ganara la guerra el movimiento nacional. También en esa tertulia de bar, pues se ha hablado del PSOE. Es decir, de alguna manera en la época de la dictadura de Franco, el PSOE estaba como algo no tolerado, pero no tan perseguido como el comunismo. Evidentemente estaba en la clandestinidad porque no se toleraban los partidos políticos en España, ¿no? Pero claro, Franco vivió la dictadura de Primo de Rivera y vivió el apoyo del PSOE a Primo de Rivera, ¿vale? También, gracias al PSOE, se produjo el golpe de Casado, con lo cual, bueno, mm, el PSOE de alguna manera no era tan malo, ¿vale? Bueno, ahí están las cosas, ¿no? Muchos franquistas, bueno, se fueron colocando, ¿no? Con la democracia se fueron colocando en los partidos y tal, ¿no? Porque, bueno, cuando tienes la vocación de la política y seguir viviendo del tema, pues claro, bueno, te colocas y te recolocas. Pues bien, ahí lo dejamos, ¿vale?
Bueno, estos días está haciendo mucho calor. Aquí ahora más o menos está bien. Los sistemas de ventilación natural, pues de alguna manera han funcionado. No hace tanto calor dentro de esta oficina sin tener aire acondicionado ni ventilador como otros años, ¿vale? Esas rejillas de ventilación que ideé para, bueno, en la parte alta de las vidrieras hay unas rejillas de ventilación con una trampilla que las abres y entonces están ventilando, bueno, el aire caliente sube para arriba y sale a la zona del pasillo y la zona del pasillo, como está abierta por delante y por detrás, circula el aire y regenera ese aire caliente, sobre todo por la noche, que es cuando más o menos eh, bajan las temperaturas. Después, bueno, las botellas de agua, ¿no? ¿Qué hago yo? Mira, esta botella de agua, una botella de agua normal bueno, de refresco. ¿Qué hago? Pues me la lleno más o menos a la mitad, ¿vale? La meto en el congelador, porque la meto así. Entonces, dejo en teoría el tapón que pueda entrar agua. Y entonces cuando está congelada y me la voy a traer, la relleno. Con lo cual, el agua no estará tan congelada, pero estará fresca. Y se mantiene bastante fresca, ¿eh? Después la que sobra, pues bueno, se queda aquí. Y al día siguiente vengo con esta botella, que ahora hay un cubito, está totalmente congelada, ¿vale? Y está rellena, el agua que hay ahora no es que se haya descongelado, es el relleno del agua que había sobrado de esa botella, ¿vale? Y con el cubito de hielo que ya venía de la botella, es decir, congelada, pues bueno, tenemos un agua fría, ¿vale? Buah, no se nota fría, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Es el calor. Os recomiendo que cuando bebáis agua fría, por lo menos os la mováis un poco por la boca, os refresca y no la bebáis tampoco muy deprisa, porque os puede dar un subidón, ¿vale? Y ahí es peligroso, os puede dar un choque. Incluso muchas veces lo notaréis, ¿no? Cuando el agua está muy fría, notáis como un en la cabeza. Bueno, supongo que ya ha debido salir. Esta vez, pues bueno, no me la beberé toda, o a lo mejor sí, y me iré ya para casa. Estos días no estamos teniendo mucho trabajo. Llevamos unos meses con un trabajo flojo, ¿vale? Sí que mm, se está como aplazando todo para septiembre, todo para septiembre. Junio ha sido muy malo. Ahora en julio parece que se ha movido algo, alguna cosa, pero se está quedando también todo parado, ¿no? Bueno, claro, la gente ahora eh, meterse a mover historias, pues le cuesta. Ahora lo interesante, lo que está pasando interesante es que ha habido una nueva ley del tema de los impuestos de transmisiones, por el tema de gran tenedor, transmisiones de edificios enteros, ¿no? En fin, edificios sin división horizontal. ¿Qué hace? Es decir, si se transmite un edificio en esas condiciones, pues el impuesto de transmisiones patrimoniales es el 20% en vez del 10%. Con lo cual, pues bueno, se está empezando a valorar el tema de las divisiones horizontales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, evidentemente, imaginaos, vendéis un edificio por 170.000 euros, 250.000, 400.000,
Pues claro, no es lo mismo pagar el 10%, que son 17, 25, 40, que no el 20, que son 34, 50, 80, 80.000 euros en impuestos. Es increíble. Y solo porque se haya producido una transmisión. Es decir, el Estado cobra por todo lo que se mueve y paga si no te mueves. Es tremendo. Es, es ilógico, ¿vale? Así vamos a potenciar la acomodación de vagos y maleantes. Bueno, y por eso, como me gusta acabar estos vídeos, jugamos a la lotería. Me estoy dando cuenta que hoy hay muchos condicionantes para poder acceder al crédito. Solo la gente joven va a poder acceder al crédito. Pero si esa gente joven no tiene un trabajo honradamente remunerado, ¿a qué crédito va a acceder? Es imposible. Porque, fijaos, la adquisición de una vivienda te obliga, primero, a disponer del 20% del capital, más el dinero de los impuestos y los gastos de notaría y registro. Es decir, una vivienda hoy de 100.000 o 125.000 euros, ¿no? Como la mía, cuando me la compré, significa que tienes que poner un 20% de 125.000 euros, que son 25.000 euros. Más el 10% de transmisiones, que es 12.500 euros más. 37.500 euros, más notario y registro, otros 2.000. Es decir, tienes que disponer de 40.000 euros. 40.000 euros tú, joven, no los dispones. Cuando compré mi vivienda, yo joven puse 6 de entrada, más 18.000 por otro lado, 24.000, 24 más el dinero de la subvención, ya que es una vivienda de protección oficial. Con lo cual, estábamos hablando de 24.000 euros más, claro. Con el resto se pagaron los impuestos y esas historias, claro. Porque al ser protección oficial supongo que iban unos impuestos mucho más baratos. Es decir, yo puse y me sobraron, me parece, no sé si sobraron 3.000 y pico euros. En aquel momento. Es sorprendente. Pero fijaos, en aquel momento pude hacer eso.
Es decir, se pudo hacer. Y eso se hizo con un negocio que funcionó. En el año 96, pues montamos una ganadería de ovejas. Y aún con los beneficios de esas ovejas, compré un parking. O sea que fijaos, es decir, no sé. Hoy con ese mismo dinero quiero hacer una operación mucho más pequeña y me ponen pegas. ¿Qué demonios está pasando? Claro, evidentemente. Y con menos ingresos. Bueno, es decir, no sabemos muy bien lo que está pasando, ¿no? Lo que a mí me sorprende es que sin vivir mal, esa capacidad que tenemos en mi familia para generar recursos, sin vivir mal. En los años de la pandemia, a pesar de la situación que nos dejó con trabajo cero, por lo menos a mí, me dejó con trabajo cero 2020, 2021, sin ingresos hasta la mitad del año 2022. 2 años y medio. Y sin ninguna prestación que me pudiera cubrir. Nada más que la propia ayuda de la familia. A pesar de eso, se consiguió ahorrar dinero. Es por eso que dices, bueno, evidentemente en esa época pues tampoco podías hacer muchos movimientos o ir a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, se ahorró. Pues eso. Hay un refrán que dice, el que no guarda leña para abril, no sabe vivir. Es por eso que jugamos a la lotería, porque pues ya nos toca que la suerte, de alguna manera, nos compense a todo ese esfuerzo, ¿no?, que tenemos, que hemos hecho. Es decir, hemos hecho, se ha hecho un grandísimo esfuerzo. Y veremos a ver si en los próximos meses ese grandísimo esfuerzo se ve recompensado. Fijaos que ya os dije en el anterior vídeo que estamos en un 95% de acierto al primer premio. En esa lista de números pensados hace 1 o 2 años. Y es lo que os quería explicar. ¿Cómo os puedo ayudar, no? Bueno, para mí, mi mejor momento para pensar es salir a correr. Esa lista de números está pensada
corriendo por Valls. Fijaos, ¿no? Se ve que el hecho del ejercicio te oxigena de una manera diferente y la sangre circula y eres capaz, pues bueno, de tener y de generar fluidez en las ideas. Lo hablábamos esta semana, no voy a decir con quién, pero con una persona, una mujer, pues bueno, que tiene carrera, que está en contacto con mucha gente, que recibe muchas tensiones, ¿vale? Que tiene que dar solución a muchas cosas y que también le ocurren cosas o se enfrenta a cosas que no sabe por qué, ¿vale? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Entonces, parece, dice, llegamos a la conclusión que el mejor momento era salir a correr. Que a ella también le pasaba esa situación, ¿no? Es decir, bueno, al final eh, acabas entendiendo con gente que le pasan las mismas cosas que a ti, ¿no? O que de alguna manera son igual que tú. Por eso, muchas veces cuando os digo que todo esto de pensar un número y jugarlo en el día que lo piensas al año siguiente, todos somos capaces de hacerlo. Lo único que hay que saber potenciar esa situación y cómo la potencias. ¿Vale? Yo ya os digo, estoy en un 95% de aciertos. Me falta ese 5% que es el acierto. ¿Por qué? ¿Por qué lo diré? Porque ya ha habido 2 veces que se han acertado 4 números del sueldazo del fin de semana de la 11. En algunos casos no se ha podido comprar el número y ha sido todo el número entero. ¿Vale? Es decir, no es para estirarse los pelos, bueno, ni suicidarse, porque tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo algo excepcional, muy difícil, con lo cual no, evidentemente ¡ay! Pero no hay que perder la calma, ¿vale? Y aquí es cuando me gustaría recordar a aquel chaval aragonés que hace poco, esta semana pasada me parece que fue, se suicidó. Se suicidó porque a sus 27 años no fue capaz de aguantar la presión que estaba recibiendo al haber sido, pues bueno, un jefe, ¿no? De las manifestaciones de los agricultores y ganaderos de Aragón. Es decir, fijaos el estado hasta dónde te puede llevar, ¿no? Hasta te tensiona tanto que tomas una decisión irrevocable, ¿no? Irrevocable. Y yo pensaba, a mis 27 años, hostia, ¿qué me pasó a mis 27 años? Pues mira, lo que os decía. Para mí fue un momento muy importante porque me cambié de vivienda y estaba dejando atrás una época, ¿no? Bueno, fijaos que nunca hay que perder la esperanza. Cuando montamos la ganadería de ovejas, bueno, aplacé un año mi entrada en la universidad. Aún habiendo entrado, pues la aplacé. Y el primer día, cuando ya habíamos montado todo, teníamos las ovejas ya esperando, es decir, las montamos debajo de nuestra casa, en la zona de los garajes, la vivienda estaba arriba, ¿no?
Ese día, el primer día que acompañé a mi padre, con 18 años y pico, cuando me estaba atando los cordones, pensé esto. Bueno, para mí era una cosa muy dura, ¿no? Porque era algo que no sabía hacer y que tampoco iba a ser mi futuro, ¿no? Pero pensé esto. Bueno, dentro de 10 años lo veré diferente, desde otro punto de vista. Y es verdad, es decir, fijaos que a mis 27 años, ¿no? Ya dimos por acabada esa etapa, es cuando ya vendimos la ganadería, porque había que venderla, ¿vale? Mi padre se hacía mayor, yo me tenía que dedicar a lo mío. Y las envidias estaban haciendo que nos faltaran por los caminos y nos envenenaran las ovejas, ¿no? Y se nos murieran por envenenamiento. Pues bueno, esto fue un cambio para mí. Los 27 años fueron importantes, ¿no? Y sin embargo, para ese chaval fue el final de su vida. Porque para él su vida era la agricultura y no le estaban permitiendo ejercer con tranquilidad su trabajo. Le estaban conduciendo a... Bueno, le estaban amargando la vida. Se la amargaron tanto que la acabó. La dio por acabada. Tremendo. Bueno, os dejo. Voy a mirar a ver los euromillones. A ver si nos han tocado y por lo menos... Oye, si nos han tocado hoy y nos ha tocado el primer premio, me tocarán pues unos 10 millones de euros. ¿Vale? ¡Hala! A disfrutar. A por los 6.000.